carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Vasconcelos de Tabasco. El día de hoy vamos a realizar una entrevista de la materia de equipos de alto rendimiento sobre el tema el liderazgo, esto con fines académicos. Bueno, aquí tenemos al ingeniero Pedro. En este caso, nuestra primera pregunta es, desde su experiencia, ¿cómo ha cambiado el liderazgo desde que empezó hasta el día de hoy? Pues mira, el liderazgo ahorita, bueno, en el tiempo que yo estudié y en el poco tiempo que yo di mis prácticas, va cambiando dependiendo de la manera que lo ejerce, porque hay personas que piensan que el liderazgo es solo, pues, mandar a que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro, cuando realmente el liderazgo realmente es enseñar a las personas cómo tienen que hacer las cosas, irlos guiando paso a paso y también apoyarlos tanto emocionalmente como prácticamente. Desde ese punto siento que yo cambia el liderazgo. Ok, Sí. excelente respuesta. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado y qué aprendizaje le dejó? En este caso, bueno, siento que de liderazgo el mayor reto que encontré, bueno, en mi caso fue cuando di mis prácticas en la transportadora Nicole, ya que pues yo no era el único practicante en esa empresa y lo que pasa, bueno, lo que más a menudo pasa en un grupo de personas es que todo el mundo quiere, todos quieren ser líderes. Al pasar eso, pues uno entra en conflicto con las demás personas, no hay una buena organización, siempre uno vive en conflicto, hay problemas. Y el mayor reto fue, en este caso, porque pues yo me considero pues, una persona que ejerce liderazgo, pero pues, o sea, no tanto, o sea, no tan superior. En este caso, el mayor reto que me encontré yo y las demás personas fue elegir un buen líder, porque como te digo, como les comentaba hace rato, un buen líder tiene que tener ciertas características para poder ser líder. Sí. Ok, bueno, les dejo con la siguiente ingeniera. Bueno, como siguiente pregunta es, ¿cómo identifica el potencial de cada integrante de su equipo y de qué manera lo impulsa a crecer? Bueno, mira, para, tú dices que cómo identificamos ¿cómo me dijiste? El potencial de cada integrante del equipo de trabajo Ah, y de bueno, qué mira. manera lo impulsaría o lo impulsa a crecer. En este caso, tanto en el aula como en el ámbito laboral, hay ciertas personas que, pues cada persona, digámoslo así, está destinado a hacer cada cosa. Por decir, hay personas que son buenas, ¿cómo te diré yo? En el almacén, en el caso de logística, que son personas teniendo un buen control del almacén, a cada rato hacen inventarios, saben organizarse, tienen buena organización de equipo y conviven mucho con su círculo de trabajo. Hay otras personas que a diferencia de eso son muy cerradas, son muy calladas, son serias, no les gusta el relajo. Este, hay otras personas que tienen esas dos cualidades, tanto que son, ¿cómo te digo? Son, valga la redundancia, son amigables en el trabajo y otras que no. ¿Cómo uno identifica esas cualidades? Mediante el trabajo y mediante cómo trabajas con las personas. Yo creo que ustedes cuando hacen equipo, o me imagino que en esta entrevista que están haciendo, me imagino que una persona es buena elaborando las preguntas para la entrevista. Otra persona es buena haciendo la organización para la entrevista. Otra persona hizo el protocolo, eligió la aplicación donde iban a realizar su entrevista. En este caso, son virtudes que poco a poco, cuando, o sea, surge la necesidad, en este caso de una tarea, poco a poco cada quien va sacando las cosas que puede hacer. O sea, cada quien dice, yo puedo hacer esto, y si tú ves que esa persona lo puede hacer bien, pues ya no, pues a esta persona le vamos a dejar esto porque pues ella lo hace bien, y pues es indiscutible, da de cuenta que es indiscutible su trabajo. Como, bueno, vamos a sacar aquí algo a relucir, como cuando en la secundaria te pedían que hicieras las cartulinas y decías, no, que fulanito va a escribir las letras porque él tiene la letra bonita. Porque desde un principio te das cuenta de las cualidades que tiene esa persona y pues ya él queda marcado que es una buena persona haciendo esto y pues así se queda. Sí. Excelente respuesta, gracias.
Y como siguiente pregunta es, cuando un integrante del equipo de trabajo comete un error, ¿cómo maneja la situación para convertirla en una oportunidad de aprendizaje? Mira, yo siento, bueno, eso del error, siento que lo he vivido, bueno, sí lo viví varias veces cuando estaba estudiando en la universidad, que también estudié en la misma universidad que ustedes, pero eso siento que se da más en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque cuando una persona comete un error, que te digo, un error que igual lo saco a relucir cuando yo estoy dando mis prácticas, fue que ahí todos los días se tenía que hacer un control de las unidades que habían en el patio. En este caso, una persona puso de más una unidad que no estaba ahí, una unidad que en ese patio no estaba. ¿Qué pasa? Esa persona la pone de más. Yo me doy en cuenta al momento de hacer la revisión de rutina de las unidades, me doy en cuenta que esa unidad tenía una semana que no estaba. ¿Me entiendes? Que de esa falla o de ese error que él tuvo de, no, de apuntar esa unidad que no estaba en el almacén, yo vimos la oportunidad de que esa unidad estaba perdida. O sea, ¿me entiendes? En esta vida no todo es que es un error o que todos cometemos errores, sino que cada error es una oportunidad para poder aprender. Porque, digamos, esto tiene cierta similitud con la pregunta que me hiciste, la, la pregunta pasada que me hiciste. Cuando una persona es, que es irresponsable, que no hace bien las cosas, que no hace la tarea, tú no le das ciertas responsabilidades porque sabes que esa persona no las va a hacer. En este caso, tú ves la oportunidad de que digo, no, pues si yo quiero que mi trabajo me salga bien, que no tenga errores, que al momento de entregarla, yo no la entregue en tiempo tardío, qué sé yo digo, no, pues esta persona no es buena haciendo eso, la voy a poner a hacer otra. En este caso, digamos, bueno, yo soy de las personas que llamo que los errores no existen, sino existen. De hecho, la profa Lidia, que me dio clases a mí, ella siempre nos recalcó que no se llaman errores, sino se llaman oportunidades para poder aprender, o oportunidades para saber en qué cosa estamos mal. Eso. Gracias por su respuesta. Ahora la dejo con la siguiente ingeniera. Bueno, pues como siguiente pregunta tenemos que sí, ¿qué conocimientos considera que un líder debe adquirir para pues tener un mejor desempeño? Bueno, yo siento que un líder, para empezar, lo primero que debe de tener, que siento que es algo que pues va de la mano con el liderazgo, es tener paciencia. Una de todas las cosas que siempre deben de resaltar es tener paciencia, tener empatía, tener paciencia, empatía, ser ¿cómo te...? Bueno, creo que son las dos, tener paciencia y tener empatía, porque para tú ser un buen líder, nunca tienes que andar de mal humor ni decirle de mala manera las cosas a tus compañeros, porque cuando sucede eso, que no existen esos valores, pues ahí es donde ya empieza en conflicto. Mira, un buen líder es una persona que en vez de regañarte, te aconseja, se da cuenta del error, porque también una de las cosas que yo aprendí es que si tú eres líder, el error no es de tus compañeros, sino el error es del líder, porque todo el peso siempre va a sobrecaer sobre el líder, porque el líder debe de saber cómo están las cosas dentro de su organización. Pero te digo, los valores que yo siento que más debe tener una persona es el carácter y empatía para ser un buen líder. Excelente respuesta. Bueno, como siguiente pregunta, ¿qué tan importante considera usted que es la inteligencia emocional en el ejercicio de liderazgo? Eh, Mira, ese es un tema que, o sea, es, digamos, es un rol que, ¿cómo te explico? Es lo que mueve a un líder. Porque mira, bueno, eso es un valor que me faltó. O sea, no es un valor, sino es un don, porque muchas personas dicen que también ser líder es un don. La inteligencia emocional es algo con lo que se juega demasiado. Y vuelvo y recalco en el ámbito laboral. Porque mira, cuando uno está en un entorno donde se siente a gusto, donde sientes que hay empatía, donde sientes que tus amigos bueno, tus amigos del ámbito laboral son buenos contigo, cuando cometen un error, cuando tú cometes un error y en vez de regañarte te ayudan
a repararlo, a que se haga bien, tú te sientes cómodo. Pero si tú estás en un ámbito laboral donde te sientes hostigado, donde tú sientes que el mínimo error puede llevarte a un castigo severo, a que te corran de tu trabajo, o en este caso te saquen del equipo, o tengas una sanción en la escuela, tú te sientes atrapado, tú te sientes sin ganas de nada y sin ganas de sacar tu potencial. En este caso, como te digo, cuando uno empieza a jugar con ese rol de la inteligencia emocional, destapas las virtudes que tienen las demás personas. Porque pues te digo, es como todo, es como si tú a un perrito agarras y lo regañas, el perrito que va a hacer se va a ir a esconder, se va a esconder de ti y no va a querer hacer nada. Pero si en cambio, si tú pues le enseñas buenos modales, lo sacas a pasear, le das comida, le das esto y lo tienes bien atendido, el perrito va a ser de mejor maravilla. En este caso no estoy comparando un animal con una persona, pero como te comento, si tú juegas con ese rol, que es algo muy importante, que a tu equipo, tú como líder, a tu equipo, a tus compañeros, los tienes en un ambiente cálido, pues siempre vas a ser un buen líder y nunca vas a tener problema en tu equipo. Ok, gracias. La siguiente es, ¿nos puede compartir una experiencia en la cual una decisión tomada por usted haya impactado en lo que es su equipo de trabajo, ya sea anterior o actualmente? Mira, siento que en mi trabajo no tanto, pero fue una experiencia que la verdad pues fue algo dura, bueno, para mí en la universidad, cuando hicimos equipos para los proyectos de tesis, ya cuando me iba a titular, hacemos equipos, mira, hacemos equipos de tres, yo me quedo como líder, empiezo a hacer el trabajo con mis otros dos compañeros, pero ¿qué pasa? Había uno de mis dos compañeros que él quería ser líder, a lo que pues yo siento, o sea, yo siento que, como te comento, ser líder no es elegirlo, sino saber demostrarlo. El otro compañero quiso pasar encima de mí, él tenía todos, o sea, todos, yo sé, soy consciente de que todos pensamos de una forma distinta, pero él pensaba mucho más distinto que yo. Al final, pues te digo, no hubo un buen ambiente, o sea, no jugamos, o sea, ahorita pues ya me doy cuenta, ya lo tengo más estudiado, no jugamos con eso, o sea, no hubieron buenos roles, no destapamos las personalidades de cada persona, en qué cosa era buena. ¿Y qué pasa? A lo último, a 2 días de entregar la tesis, mi grupo se disuelve, quedo yo solo con mi tesis a la mitad, una tesis que realmente no servía, y te estoy hablando de una tesis que son 120 hojas, 90 hojas, y te imaginas el problema de hacer una tesis en 2 días cuando nos habían dado un mes para hacerla. O sea, es una experiencia que la verdad a mí me costó demasiado esas 2 noches, no dormí, imagínate, investigar de cero, mandarle mensaje al profe a las 10 11 de la noche, este, o sea, no sabía ni qué hacer, yo pensé que iba a reprobar, la verdad pensé que no me iba a graduar, y pues te digo, fue una experiencia que no se la deseo a nadie, pero pues al final yo como dije, no, pues yo soy líder, yo puedo hacer esto, logro sacar mi trabajo, pero en este caso, o sea, ¿cuál es la experiencia que a mí me queda? Una, o sea, como te comento, un líder no se elige nada más porque sí, sino un líder representa sabiduría, representa o sea, un líder, unos dicen que un líder nace y otros que se hace. Yo pienso que son las dos cosas. Pero que te comento, ¿cuál es la experiencia? Vuelvo y repito, ¿cuál es la experiencia que a mí me queda? Que para que tú seas un buen líder, te digo, tienes que tener cabeza fría, tienes que ser empático con la persona, tienes que ser una persona que entienda y ayude a las demás personas y no entrar en conflicto, porque el conflicto es lo que rompe tu grupo y lo que no te hace ser un buen líder. Acuérdate que un buen líder, si tomas de ejemplo a la manada de los lobos, que es algo que en la escuela siempre te lo ponen de ejemplo, el líder nunca va hasta enfrente, sino el líder va hasta atrás para ver los errores de los demás. Y pues esa es la experiencia más cercana que yo tuve con el liderazgo. Bueno, gracias por su respuesta. Le dejo con la ingeniera Sayuri. Bueno, ingeniero Pedro, como siguiente pregunta tenemos, si usted pudiera darle algún consejo a una persona que apenas está iniciando en su trayectoria de liderazgo, ¿cuál sería y por qué?
Un consejo que yo le daría es que sea paciente, lo más paciente que yo se pueda. Como te vuelvo y te recalco, es la paciencia. Porque, pues te digo, yo ahorita pues tengo un trabajo, si tengo un trabajo, tengo, digamos así, un trabajador. Y créeme que es del diario, o sea, es del diario que yo le explico las cosas, cómo las va a hacer, sabes que vas a hacer esto, lo vas a hacer así. Yo hago las cosas para enseñarse. Y siempre hay algo que si no hay algo hay algo que se le olvida, es algo que hace mal. Pero es de todos los días, y ya te estoy hablando del ámbito laboral. ¿Qué pasa si yo, porque te digo, a mí hay veces que la paciencia se me acaba y yo le empiezo a regañar, nos terminamos discutiendo y pues ya al final del día digo, no, yo hoy no me siento un buen líder porque pues un líder no te regaña, un líder te apoya y te vuelve a enseñar a hacer las cosas. Y yo a veces me salgo de ese marco, lo regaño y terminamos peleados y no le explico. O sea, yo no me considero un buen líder porque hay veces que me saco de mis casillas, pero si yo siento que hay un factor clave para ser líder es la paciencia y la empatía. Ok, muchas gracias, son muy importantes. Bueno, como última pregunta, en base a toda su experiencia que ha tenido como líder, pues, ¿qué considera que ha sido lo más valioso que ha aprendido sobre liderazgo? Lo más valioso que he aprendido sobre liderazgo es ser empático. Muy aparte de ser una persona, pues te dije, paciente, la empatía. ¿Por qué la empatía? Porque muchas personas no estamos en la misma, o sea, no todos estamos en las mismas situaciones, ni tenemos las mismas oportunidades que los demás. Porque hay que ser empáticos. Porque cuando estamos en un trabajo, o te pongo de ejemplo de estar en la escuela, tú puedes tener, digamos, tú hiciste tu grupo ahorita para la entrevista, pero digamos que una persona de tu grupo no tiene computadora y no tiene internet. Si tú ves que esa persona es de escasos recursos, no tiene las oportunidades para tener una computadora, para tener un buen internet, pero ves que la persona se esfuerza, te ayuda estando en la escuela, te ayuda a formular tus preguntas, te ayuda con la organización de la entrevista, y tú ves que ella realmente no puede conectarse a la entrevista, ¿ustedes la dejarían fuera? No la dejarían fuera. ¿Por qué? Porque ustedes son empáticas, porque ven que esa persona no tiene las mismas posibilidades que ustedes, pero intenta dar lo mejor de ella o de él y se esfuerza. Eso es lo que yo le recomiendo. Bueno, muchísimas gracias por habernos regalado de su tiempo y pues por haber respondido pues todas las preguntas. De nada, Gracias. fue un gusto. Dale. Gracias. Gracias, Luis. De nada, nos Gracias. vemos.